¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Rodrigo Pacheco y ahí estamos viendo la conferencia con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Como directora general del Consejo de Promoción Turística, Gabriela Cámara. Estos dos organismos son muy importantes. Vamos a tener este equipo para llevar a cabo proyectos turísticos para fomentar esta actividad económica que es muy importante. Entre los proyectos que se van a llevar a cabo, destaca y subrayo la construcción de la vía férrea para un tren moderno, turístico, cultural, el Tren Maya, que va a comprender, va a incluir los estados del sureste del país, en todo lo que es la región maya, de la gran cultura maya, estados como Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Originalmente, si ustedes recuerdan, el Tren Maya estaba pensado para Cancún, Tulum, Bacalar, Calakmul y Palenque. Ahora, por condiciones especiales, porque se cuenta con el derecho de vía del antiguo ferrocarril del sureste, se cuenta con el derecho de vía del ferrocarril desde Palenque hasta Valladolid. No se concesionó este tramo, es decir, pertenece a la nación. Esto facilita mucho porque si se tiene derecho de vía podemos trabajar de inmediato. Por esta razón y para no dejar fuera al estado de Yucatán, se decidió ampliar el proyecto original. Ya no solo va a ser Cancún, Palenque, sino va a incluir también Campeche y Yucatán. Para ser precisos, va a haber estación en Campeche, estación en Mérida, Yucatán, estación en Valladolid, que tiene que ver con Chichén Itzá, y Cancún. Se amplía de 900 kilómetros, que originalmente se estimaron, a 1.500 kilómetros. Para los que tienen más conocimiento sobre esta región del país y lo que fue el tren del sureste, lo explico de esta manera. Es Palenque, Candelaria, Escárcega. Ahí vamos a abrir un ramal hasta Espujil
que ya es muy cerca de Calakmul, con un acceso a la zona arqueológica de Calakmul. Se continúa hacia el Caribe, Bacalar, Tulum, Cancún, y al mismo tiempo se construye de Escárcega a Campeche, a Mérida, repito, Valladolid, y de ahí a Cancún. Es una especie de Y que incluye toda la península de Yucatán, más Chiapas y Tabasco. Para financiar este programa se van a utilizar los fondos que se recaudan del impuesto al turismo. Estamos hablando de alrededor de 7,000 millones de pesos por año. Vamos a contar con estos ingresos durante los 6 años. Como no va a ser suficiente, se va a hacer una convocatoria para buscar una sociedad con la iniciativa privada, de modo que va a ser una inversión mixta, inversión pública, inversión privada. De esta forma vamos a estar en condiciones de lanzar la convocatoria, iniciar el proceso de licitación desde el día 1 de diciembre para tener terminada la obra a más tardar en 4 años. Toda esta infraestructura es una obra muy importante porque se va a comunicar una de las regiones de más importancia cultural en el mundo. No hay en otras partes del mundo una región con tanta riqueza cultural como esta región de florecimiento de la gran cultura maya. Esto es lo que queríamos transmitirles, informarles. Fue un acuerdo que hemos tomado el día de hoy y que vamos a llevar a la práctica, que se va a convertir en realidad. Eso era lo que queríamos transmitirles. Estamos calculando que pueden realizarse estos trabajos con un costo de 120 a 150 mil millones de pesos en los 1.500 kilómetros. Por eso va a ser inversión pública y privada. Es importante decirles que tenemos 2 cosas y una más. Primero, el derecho de vía, que es muy importante. Segundo, los fondos del impuesto al turismo.
que se van a destinar con este propósito. Y algo más, que es lo fundamental, que vamos a desarrollar una de las regiones más importantes desde el aspecto cultural en el mundo, y que toda esta obra va a fomentar mucho el turismo y desde luego va a crear empleos en el sureste, que es la región más abandonada del país. Por eso estamos muy satisfechos con este acuerdo. No sabemos, se van a hacer los cálculos, los análisis para tener el anteproyecto y las bases para la licitación, pero tenemos estos 3 meses para trabajar en ese propósito, de modo que el día 1, ya cuando tengamos el cargo de presidente constitucional, podamos emitir esta convocatoria. Bueno, leí la nota del Reforma. En algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no. Estoy de acuerdo en que no se niega la necesidad de construir la nueva refinería y de rehabilitar las 6 refinerías. Y también se reconoce de que tenemos un problema serio por falta de producción de petróleo. Y es muy importante que se acepte la necesidad urgente de rescatar el petróleo, de rescatar la industria eléctrica, de fortalecer a Pemex, de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. En lo que no estoy de acuerdo, pero es algo que debe debatirse, es en que no nos va a alcanzar el presupuesto para reconfigurar las 6 refinerías. Yo sostengo que sí, no alcanza el dinero cuando no se aplica bien. Ustedes tienen información y esto no se toca en la nota, pero no es un reproche, de que en este periodo neoliberal se reconfiguraron 3 refinerías y se gastaron muchísimo dinero. En efecto, 3 veces más que lo que nosotros vamos a ejercer. Se gastaron 150,000 millones de pesos. Y esas 3 refinerías que modernizaron, que reconfiguraron, están operando ahora al 30% de su capacidad, porque todo lo que hicieron no sirvió. Me refiero a la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, de Cadereyta y de Ciudad Madero. Entonces, nosotros pensamos que con 50,000 millones vamos a modernizar, a rehabilitar las 6 refinerías y que sí nos va a alcanzar el dinero, porque no va a haber corrupción, no va a haber derroche. Yo creo que ahí está el diferendo. No hay dinero que alcance si
impera la corrupción. En cuanto a la refinería nueva, el técnico consultado por Reforma acertó en cuanto al costo, porque siempre se hablaba de que era muy caro construir una nueva refinería, y nosotros estamos hablando de que nos va a costar esa nueva refinería alrededor de 160,000 millones de pesos en 3 años, y él dice que está en el precio, que es razonado. Bueno, lo que él argumenta es de que va a ser difícil tenerla en 3 años. Nosotros pensamos que sí se va a tener en 3 años, pero esas son las diferencias en cuanto a este proyecto. Cuando hablamos de que nos va a alcanzar el presupuesto para reconfigurar las 6 refinerías, es porque ya nos presentaron los técnicos un anteproyecto, y lo mismo la construcción de la nueva refinería, tenemos un anteproyecto que se ajusta mucho a lo que costó una nueva refinería que construyeron en la India, que costó alrededor de 160,000 millones de pesos y se hizo en 3 años. Es un modelo que vamos a tratar de aplicar. Eso es lo que puedo contestarte. Sí hay condiciones y hay recursos, y tenemos capacidad técnica, y un asunto que se trata ahí en el artículo, y bien, vamos a contar con petróleo, porque podemos aumentar la capacidad de refinación, pero si no hay petróleo crudo, no se resuelve nada. El plan va acompañado de destinar 75,000 millones de pesos adicionales para perforar pozos y aumentar la producción de crudo. Y también, porque lo mencionan en la nota, vamos a trabajar en perforación, sobre todo en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas. Es decir, vamos a trabajar en campos petroleros de tierra y de agua somera. Y en los campos de tierra de Tabasco se extrae petróleo ligero, que es el que se ha dejado de extraer, que es el petróleo que más importa para los procesos de refinación. No van a haber seguros médicos ni atención médica privada para altos funcionarios públicos. Así de claro. Eso lo dijimos en la campaña. Vamos a ahorrar, y yo espero que los otros poderes hagan lo mismo. Estoy recibiendo muestras de apoyo para que se aplique un plan de austeridad de Estado, que no sea nada más un plan de austeridad de gobierno, sino un plan de austeridad de Estado que incluya a los 3 poderes, que incluya a entidades autónomas, que todos ayudemos para ahorrar y liberar fondos para el desarrollo, que ese es el propósito. Además, les complemento,
voy a enviar una iniciativa de ley sobre este asunto. Sí, pasado mañana, como lo acordamos, vamos a tener ya un primer dictamen. Les doy a conocer el proceso. Voy a tener esa reunión el miércoles por la tarde-noche con los técnicos nuestros. Ellos me van a presentar un dictamen. Ese documento se va a poner a consideración de las asociaciones de ingenieros, como se acordó. Van a tener ellos un plazo para emitir una recomendación. Se van a hacer otras consultas con técnicos y posteriormente se va a iniciar un debate. No sé si hay un término, una palabra, un concepto más suave, un análisis sobre las propuestas, las alternativas. Y aprovecho para reiterar la petición a los medios de información para que se abran los espacios en la prensa escrita, en la radio, en la televisión, y se puedan escuchar todas las voces, todas las opiniones. Yo estoy seguro que voy a seguir contando con el apoyo de los medios de información que siempre nos han estado dando espacios, y agradezco mucho. Entonces, se abre el debate en los medios, todos los que quieran expresarse, manifestarse, que tengan algo que decir, y ya después y posteriormente se va a someter a una consulta para que el pueblo, el soberano, sea el que decida sobre este asunto y sobre todos los asuntos que tengan que ver con el interés público. Ese es el proceso. Sí, va a ser una consulta vinculatoria. El método fue de ser uno u otro, puede ser encuesta, que no deja de ser una consulta, nada más que buscando que sea lo más amplia posible y obviamente objetiva, apegada a la realidad. Y el otro método puede ser el instalar mesas para recoger la opinión de los ciudadanos, pero sí vinculatoria. Es decir, lo que resulte de la consulta es lo que se va a llevar a cabo. Una más, porque ya ustedes tienen mucho tiempo aquí. Uno, a ver, primero él. Sí, porque la iniciativa es para que haya una política de austeridad de Estado, y esto incluye a todos los servidores públicos de los tres poderes, y no solo es reducir
los sueldos de los altos funcionarios públicos, sino terminar con todos los lujos en el gobierno. Austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No puede haber, repito, gobierno rico con pueblo pobre. Eso es lo que vamos a aplicar. Bueno, ya, contigo termino, sí. No, porque vamos a tener derecho de vía. Les recuerdo que tenemos, o reitero, el derecho de vía que no se concesionó del ferrocarril del sureste, desde Palenque hasta Valladolid. Y en lo que corresponde al tramo Valladolid-Cancún, Escárcega, se van a utilizar el derecho de vía de la Comisión Federal de Electricidad y el derecho de vía de las carreteras que existen, lo que legalmente ya es derecho de vía, en 4 años, y puede ser que lo terminemos antes. Termino nada más con él. Yo pienso, con todo respeto para el presidente de la Coparmex, que él debería de estar celebrando de que vamos a declarar esta zona franca, que va a ayudar mucho a las empresas, al comercio, porque en estos 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos va a bajar el IVA al 8%, el impuesto sobre la renta al 20%, se va a homologar el precio de los combustibles, es decir, van a costar lo mismo los combustibles en México que del otro lado de la frontera. Yo estoy seguro que él no tiene toda la información, porque este programa es para que lo defiendan los dirigentes empresariales, porque va a ayudar mucho a promover el crecimiento económico, la generación de empleos. Además, se va a aumentar al doble el salario mínimo en toda esta franja fronteriza. Acerca de cómo hacerle para que no se abuse de la aplicación de estas medidas fiscales, pues va a ser algo que el secretario de Hacienda y su equipo va a diseñar. Por ejemplo, para las empresas que ya están establecidas, aplica automático. Para las nuevas empresas que quieran instalarse en la franja fronteriza, en la zona franca o libre, pues van a tener nada más que informar en qué van a invertir, cuántos empleos van a generar, porque no se va a permitir que solo se instalen oficinas o despachos para facturar y dejar de pagar los impuestos. Pero eso es un asunto reglamentario y además ya no aplica en estos tiempos, porque al entrar nuestro gobierno se acaba la corrupción, se acaba la impunidad y todos nos tenemos que portar bien, todos, nada de moches, sobornos, influyentismo, nada de marrullerías, que los ciudadanos ya votaron para que haya un cambio verdadero. No es nada más que cambien
del gobierno es que cambiemos todos al país. Entonces, un empresario ya no va a evadir impuestos, va a cumplir con su responsabilidad porque va a saber que el dinero que está aportando, que ya no van a ser impuestos, van a ser contribuciones, se va a utilizar con honestidad, porque los funcionarios no se van a robar el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto. Son reglas nuevas. Queda atrás la corrupción, la impunidad, la ilegalidad, todas estas cosas que han llevado al país a esta crisis tan profunda. Entre todos vamos a hacer historia y entre todos vamos a sacar adelante a nuestro querido México. Muchas gracias. Los que no pudieron preguntar ahora, mañana nos vamos a seguir encontrando. Nada más que ya les dan oportunidades a otros. Digo, que haya democracia. Nos ponemos de acuerdo. Sí. Puede ser como a las 2 o 2:30. ¿Les parece? Muchas gracias. Bueno, pues